Voy a iniciar orando. Acompáñeme por favor en oración. Señor, te damos gracias una vez más esta mañana porque tú nos permitiste, Señor, abrir los ojos, Señor, que tú nos permitiste levantarnos con sanidad, Señor, en salud, y porque nos das los medios y el tiempo para poder reunirnos, para alabarte, para estar en tu presencia, Señor, para ser instruidos en tu palabra, para poder ser parte del cuerpo de Cristo, Señor, y estar en comunión unos con otros y contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pido que bendigas a todas las familias que nos acompañan en esta mañana y a los que no están por cualquier razón también bendícelos, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo debe ser un creyente? Pues tendríamos miles de opiniones, ¿no? Diferentes, ¿no? De cómo debe ser un creyente. Creo que sí, ¿no? Todos dirán, pues yo creo que el creyente debe ser así, debe ser asá. ¿Qué características debería tener un hijo de Dios? Bueno, hemos hablado muchísimo de eso. Y seguro todos tenemos alguna idea de cómo debería ser quien dice ser un hijo de Dios. Y también queremos saber el perfil que debería presentar dicha persona. Tenemos enmarcado así de alguna manera al creyente o al hijo de Dios, ¿no? Y creemos que se le debe notar esas características y que de acuerdo a nuestra opinión. Pero hoy vamos a conocer o a estudiar algunos de los rasgos de carácter que acompañaron a uno de los personajes más importantes de las Escrituras. Estoy hablando de un personaje que es llamado el padre de la fe o el padre de las naciones. ¿Quién es el padre de la fe o el padre de las naciones? Abraham. Abraham, pues está abierto. Ok. La Biblia, podríamos decir que la Biblia se trata a partir del capítulo 12, primero es la creación, después la caída del hombre, después viene Noé, el diluvio, la Torre de Babel, estoy hablando del libro de Génesis, Torre de Babel, la creación de las naciones, y a partir del capítulo 12 hasta el final de la Biblia, habla de la historia de una familia. De eso se trata la Biblia. La Biblia, de alguna manera, es la historia de una familia, entre otras cosas. ¿De qué familia estoy hablando? De la familia de Abraham. ¿Sabe que nosotros somos familia de Abraham? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Somos o no somos? ¿Quién dijo Dios? Sí. Muy bien. Somos hermanos en la fe. Y voy a iniciar con esto, que estamos hablando de Abraham, el capítulo 12 de Génesis, vaya ahí conmigo. Voy a leer solamente 4 versículos. Y ahí vamos a empezar. Recuerde que la Biblia, así, sin temor a equivocarme, yo le digo, se trata de la historia de una familia. ¿Okay? Y esa familia sigue hasta el día de hoy y sigue creciendo. Y siguen siendo benditas todas las naciones. Dice el capítulo 12, el verso 1 de Génesis. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu naturaleza y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las, ¿qué? Las familias de la tierra. ¡Wow! Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y fue con él Lot,
y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Es maravillosa esta historia y de aquí en adelante comienza la historia de este pueblo, del pueblo de Dios, del cual ahora tú y yo formamos parte. Somos hijos de Abraham también. ¿Se acuerdan que los niños cantan una canción? Que dicen, nuestro padre Abraham, nuestro padre, y la mano derecha, mano. Ahí están los pobres niños haciendo esas cosas. Luego por eso crecen con traumas. No se crean. Es una historia hermosa esta. Y si la vemos de afuera, podría ser una historia de película casi, ¿no? Pero Dios va más allá de eso todavía. Un día Dios le había hablado a este joven de 75 años. Y digo joven de 75 años porque su papá murió de 285. O sea que realmente estaba morro todavía. ¿Sí? Imagínate, su papá de 285 y él de 75. ¿Qué diría su papá de Abraham? Está chavo todavía. Algún día va a agarrar la onda. Su papá ya había muerto. Como dije, tenía 285 años. Y algún día Dios le pidió que se fuera de su tierra, dejara a todos sus parientes sus tierras y que tenía que ir a una tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces él no sabía ni siquiera dónde iba, ni a dónde estaba esa tierra, ni nada, pero el chiste es que debía creerle a Dios lo que le estaba diciendo y podía tomar dos decisiones, obedecer o no obedecer. Ahora, piensa en esto. Tú tienes 75 años, has vivido por 75 años en el ojo caliente, como yo. Imagínate, todos los vecinos te conocen, toda la gente te conoce, tu familia vive ahí cerca también, están todos, ya estás hecho ese lugar, ¿verdad? Los que vivimos ahí en el ojo caliente, todos nos saludamos y se da la onda. El chisme corre sabroso y todo ese rollo. Bien, bueno, has vivido 75 años en el mismo lugar y estás cerca de tu parentela, de tu familia. Ya tienes una vida hecha, a los 75 años ya tienes una vida totalmente hecha, ¿no crees? ¿O todavía te faltarán cosas por hacer a los 75 años? Adelita. Bien. A los 90 y tantos, Adelita dice que todavía quiere andar en patineta y toda la onda. Y muere su padre, y a la muerte de su padre, Dios le recuerda o le dice, no está muy claro si le recuerda o le dice, que es tiempo de salir de ahí, que es tiempo de empezar de nuevo. Le dice, ¿sabes qué? Ahora es el tiempo conmigo, es tiempo de empezar de nuevo. Deja tu familia, deja tu lugar, vete de ahí. Te necesito en otro lugar, te voy a mostrar un lugar nuevo. Y wow, le empieza a decir cosas interesantes Dios. Dentro del pedido de Dios, de la orden de Dios, si Abraham obedecía, había grandes cosas por esperar. Dios tenía grandes planes. De hecho, si Abraham no toma la decisión correcta de seguir a Dios sin saber a dónde iba, ¿sabes qué? Hoy tú y yo no estaríamos aquí. No habría iglesia, no habría pueblo de Dios, no habría muchas cosas. Se me está viciando un poquitito. Las promesas de Dios a la obediencia de Abraham son: te bendeciré, te voy a hacer famoso. Y estas dos promesas también tienen una condicional. Cuando dice yo te voy a bendecir, tiene un motivo principal. ¿Para qué lo va a bendecir Dios a Abraham? ¿Para qué? Para que sea bendición. Cuando Dios te bendice, es porque quiere que seas ¿qué? Bendición. Ese es el propósito. Entonces, todas las bendiciones que tú recibes son de Dios y tienen un propósito. ¿Cuál es? Que tú seas bendición al mismo tiempo que Dios te bendice. ¿Bendición para quién? Para todos los demás. No se pueden retener las bendiciones de Dios para ti mismo.
guardarlas en una cajita. Las bendiciones de Dios son para extenderlas, para compartirlas, no son solo para ti. Entonces, aquí tenemos que tener bien claro que las bendiciones de Dios no solo son materiales o económicas. Dios nos bendice en muchas maneras. Y si Dios me bendice, en cualquier área que me bendiga, es para que yo también sea bendición. Ese es el propósito principal de nuestras vidas, ser bendición. ¿Ok? En todo momento, en todo tiempo, tú tienes que ser una bendición. Es bonito eso, ¿no? Que digas, pregúntate tú ahorita, ¿soy una bendición para los demás o soy así como que un dolorcito de estómago o de cabeza? ¿Qué soy? ¿Soy una bendición para todos? ¿Mi presencia en cualquier lugar bendice a los demás? ¿O soy una persona bastante dificilita, no? Algo aún más impresionante, que seguro Abraham ni había entendido en ese momento, es que le dice, vete, te voy a mostrar una tierra, te voy a dar bendición. Y sabes que para entonces Abraham ya era, ¿qué? Riquísimo. Él ya tenía lana como ninguno de los que están aquí. Es más, todos juntos los que estamos aquí no le llegamos a Abraham en lana, en lo que él tenía. Bueno, Carlos Slim era un limosnero al lado de Abraham. Ajá, sí, de verdad, hermano, era un hombre riquísimo. Tal vez era el hombre más rico sobre la tierra en ese momento, y era amigo de Dios. Algo impresionante es que tal vez ni entendió, es que Dios le dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Ajá. Si te fijas en el capítulo anterior, que es el capítulo 11, ¿qué hizo Dios? Dios en un juicio sobre la tierra hace algo. Cuando ellos comienzan a construir esa torre, la torre de Babel, en donde quieren llegar al cielo y todo ese rollo, el orgullo del hombre, y Dios dice, ¿saben qué? Los voy a confundir un poquito para que no terminen sus propósitos. Y entonces les envía, ¿qué? Lenguas. Y empiezan a hablar todos en diferente idioma y no se entiende nada y se forman las naciones. Entonces, las lenguas son para confusión, ¿okay? Dios los confunde y terminan cada quien por su lado. Se crean las naciones y ahora le dice Dios, todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti, Abraham. ¿Cómo podría ser eso? La respuesta es fácil. ¿Cómo es eso? Del linaje de Abraham vendría ¿quién? El Mesías Salvador. Abraham sería la semilla principal del nacimiento del pueblo de Dios. Y sigue siendo el padre de la fe y sigue siendo el padre de todos los creyentes, hermanos en la fe, y en eso son benditas todas las naciones de la tierra. ¿Okay? Del linaje de Abraham vendría el Mesías Salvador, y por eso todas las familias de la tierra, con su fe puesta en Jesús, serán benditas con la vida eterna. Así que imagínate, ¿no? Si Abraham no hace caso o desobedece el llamado de Dios, no hay Mesías, no hay iglesias, no hay vida eterna. Aunque Dios hubiera usado otra persona, ¿no? Porque ese era el propósito de Dios. Pero la bendición fue para Abraham. Entonces un hombre de 75 años escucha el llamado de Dios, sin ponerse a cuestionar ni nada, abandona toda su vida de 75 años para ir a un lugar a donde ni siquiera sabe a dónde va a ir. Ni siquiera sabe, pero tiene dos promesas maravillosas. Entonces tenemos que la primera característica de un creyente es la obediencia a Dios a ciegas, sin razonar. La fe, aun cuando no entiendas, ni sepas a dónde vas, ni a qué te está llamando Dios. Luego viene el capítulo 13. Voy a leer un versículo del capítulo 13 nada más. Es el versículo 9. Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha,
yo a la izquierda. Esa es la segunda característica que vamos a ver de Abraham: pensar en los demás antes que en él, de manera desinteresada. Tanto Abraham como Lot viajaban en caravanas y eran riquísimos los dos. Lot también tenía mucha lana, los dos tenían mucho dinero. Eran muy ricos y eran tan ricos que hubo un pequeño problema entre sus pastores porque tenían tanto ganado los dos, que llegó un momento en que los pastores empezaron a decir: oye, es que tu ganado se está comiendo lo que es del mío. Y bueno, se empieza a una discusión y Abraham va de manera sabia y le dice a Lot, toma la mejor decisión, y le dice: mira, te invito a escoger las tierras que tú quieras para que no tengamos bronca. Tú escoge, si tú te vas para allá, yo me voy para acá, y si tú te vas para acá, yo me voy para allá. El caso es no estorbarnos, no tener bronca ni nada, ¿no? Entonces Abraham invita a Lot a escoger la tierra, el territorio que más le guste y le convenga. ¿Por qué? Porque Abraham no estaba interesado en tomar la mejor parte. No quería todo el pastel para él solo, ¿ves? No era avaricioso, no era acá de que no, ¿por qué? Si me toca a mí, no, yo soy tu tío, además soy más grande que tú, y nada de eso, ¿ves? A mí me habló Dios y no, le dice: escoge tú lo que quieras, no hay bronca, ¿ves? Le da chance que escoja lo que él quiera, porque él está pensando en el bienestar de los demás y sabe que él está protegido y bendecido por Dios todo el tiempo. Entonces, primero Dios, luego los demás y después yo. Así es como funciona mejor la vida. El problema más grande de los seres humanos, ¿sabes cuál es? El yo, el egoísmo. El egoísmo es el problema más grande que tenemos la humanidad, porque solamente pensamos en nosotros mismos. Y eso es algo que ya traemos integrado en el chip, ¿no? ¿No ha visto a los niños siempre como dicen primis, primis, primis? Acá, ¿no? Y que mano, y el otro dice, ¿cómo dicen? Antimano y el que anticutimano. O sea, el chiste es, aunque alguien diga que va primero, tú le tienes que ganar. ¿Sí o no? Eso es algo que ya tenemos integrado. Siempre queremos ser los dueños de todo el pastel. Pero como funciona mejor la vida es cuando pensamos en Dios y después en los demás. Entonces tenemos que la segunda característica de este hombre Abraham, lo primero que es la obediencia a Dios, la fe en Dios. Lo segundo que él tiene es, piensa en los demás. Está desinteresado en el provecho personal. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que te tires que te descuides por completo y que no hagas nada por ti. O sea, no quiere decir eso, no malentienda, porque no es así. Luego el capítulo 14, verso 12 en adelante, vamos a leer hasta el 16, del 12 al 16. Luego, después de que ya está cada quien en sus campos, ya viviendo padre, Lot escogió, podríamos hablar después mucho de esto, Lot escogió una tierra que le llamó mucho la atención por lo fértil que era y porque ahí había ciudades prósperas y bueno, había bastante que ver. Entonces dice el verso 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y hacía su hacienda y se fueron. Moraba en Sodoma y a su hacienda y se fueron. Y vino uno que escapó y lo denunció a Abraham el hebreo, que habitaba en Alcornocal de Mamre, amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano era cautivo, y armó a los criados de su confianza, nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y se derramó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los hirió, y los siguió hasta Joba, que está a la izquierda de Damasco, y recobró todos los bienes, también los de Lot su hermano, su hacienda, y también las mujeres y el pueblo. ¡Wow! Es una historia tremenda, ¿ves? Entonces, cuando ya están separados y cada quien está por su lado, Lot se va a vivir a la famosísima Sodoma, que es donde hay buen reventón y todo, y ahí anda, ¿no? Pero hay una guerra en estas tierras y se involucran
creo que por todos son 9 reyes, 5 contra 4 reyes se involucran. El resultado no fue bueno para Lot. Él había tomado ventaja de escoger las tierras, tenía mucha lana y obviamente cuando hay una guerra ven a Lot sus riquezas y dice, ¿y si nos llevamos a este cacique de una vez? Y se lo llevan. Y no solo se lo llevan, se llevan a su familia, a todos sus sirvientes, a todo, le quitan todo su lana, le quitan todo lo que tenía, le despojaron de todo, se lo llevaron prisionero, lo que quiere decir que de la noche a la mañana la situación de Lot cambió por completo. Después de ser un millonariazo, termina prisionero y en la ruina. La vida cambia en un minuto. La vida puede cambiar en un segundo. Y bueno, cuando Abraham se entera de esto, de que Lot fue cautivo, que le quitaron todo su dinero y todo, pues lo primero que dice Abraham es, ándele para que se le quite por abusivo. ¿Sí pensó así? Qué bueno, se lo merecía por gandalla. A ver, por esas tierras eran mías, pero él las agarró. Ajá, qué bueno que le pasó eso. ¿Nunca te has alegrado por la desgracia de alguien más? Algunos sí, ¿no? De repente nos da gusto. Ándele, qué bueno para que se le quite. Pues no, Abraham no hace eso. La guerra fue entre varios reyes y Abraham, al escuchar el problema de su sobrino, agarra, ¿a cuántos hombres agarra? 318 hombres, fíjate. Estos hombres eran valerosos, nada más 318 hombres de su casa, de los que habían nacido ahí con él y que seguramente amaban a Abraham por su bondad, por su carácter, por la forma que era. Y cuando él le dice, necesito valientes, ¿ves? 318, luego dicen, vamos, pero son un chorro aquellos, son 5 reyes y 4 del otro lado, que no le hace, vamos, y ahí van, los 318. Y no solo rescata a su sobrino y su familia, sino que también recupera todos los bienes y a su familia, y además toma botín de guerra, ¿te das cuenta? Wow, entonces tenemos que Abraham era un hombre de mucho valor, era un hombre de justicia y que sabía que Dios estaba con él todo el tiempo. Lo que estaba haciendo era loco, o sea, ir con 318 hombres a caerles a todos esos soldados entrenados, imagínate. Era como estar loco, pero Abraham sabe que está con Dios y no le importa en ese momento arriesgar su vida por la de su sobrino, quien se ha pasado de listo realmente. Pues sabemos que Lot se pasó de listo 2 o 3 veces y no solamente eso, recupera todo y lo vuelve a colocar en una posición de bendición a su sobrino. Entonces tenemos que Abraham también era un hombre de mucho valor, dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba, aún arriesgando su propia vida. ¡Wow! Está impresionante, ¿no? ¿Y tenía cuántos años? 75 cuando inició el camino. Aquí ya debió haber tenido tal vez 80. Ajá. Entonces, tercera característica de un hombre de Dios, de una hija de Dios, de un hijo de Dios, es que también tiene valor, porque Dios le proporciona confianza y seguridad a sus hijos y les da el valor necesario para enfrentar al enemigo y para rescatar a los perdidos, ¿ok? Y ahorita no estoy hablando de que andes peleándote y metiéndote en broncas, ¿sí? Porque vayas a ver, no es así, sino que tengas el valor para ir por los perdidos. ¿A cuántas personas usted le ha compartido el amor de Dios? ¿Cuánta gente perdida en las tinieblas usted le ha compartido en esta semana y los ha rescatado para Dios? ¿A cuántos? Nosotros debemos de tener ese valor de ir por los perdidos, por los que están cautivos todavía. Agarra tus 318 y vámonos a llevar el amor de Dios y a rescatar a los que han sido cautivos por el enemigo, ¿no? Que les ha robado todo, que les ha robado su vida, que les ha robado todo lo que tienen. Tú tienes el poder para hacerlo, porque Dios está contigo. Ahora, en ese mismo capítulo, vete al verso 18.
19 y 20. Entonces, Melquisedec, deja un paréntesis, Melquisedec. ¿Tú crees que a mí me querían poner ese nombre cuando era bebé? Qué bueno que no me lo pusieron. Si no me dirían el Melqui. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo, y dijo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo. Wow, está impresionante. Está impresionante, ¿no? Primero, aquí continúa la historia, ¿no? En este mismo capítulo. Abraham ya es muy rico, pero ahora, con eso que fue a hacer, ahora su fortuna había aumentado de la noche a la mañana. Se trajo todo, ¿ves? Rescató todo lo que era de su sobrino, pero aparte se trajo todo el botín de guerra, ¿ves? Porque se acostumbraba a eso. No era un robo, era botín de guerra. Ahora ya no existe eso, ¿no? Para que no vaya a salir. No, pues es botín de guerra. Nada. Ya no hay botín de guerra, ¿ok? Entonces de la noche a la mañana se hace rico. Y obvio esto no fue gratis, ¿ves? No fue algo, corrió un gran riesgo. Pero ¿qué hace con todas esas riquezas materiales que ahora tiene? Ahora tiene muchísimo más dinero Abraham. ¿Qué hace con él? Lo primero que dijo, bueno, ¿y si nos compramos otra casa? Un carro, y nos vamos de vacaciones. No. La historia dice que salió a recibirlo Melquisedec. Y Melquisedec era rey de Salem, que después Salem se convertiría en Jerusalén. ¿Okay? Y este Melquisedec se nos dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Pero si te pones a pensar, no había todavía sacerdotes de la tribu de Leví, ni habría un orden de sacerdotes. Entonces este es un sacerdote del Dios Altísimo, obviamente está hablando de Jehová. ¿Y qué hizo este? Este sacó pan y vino. Otra cosa importante, esta es la primera mención en la Biblia de alguien que saca pan y vino. ¿Ok? Y no tiene nada que ver con la Eucaristía, ni la comunión, ni nada. Simplemente sacó pan y vino para recibir este hombre que venía del camino. Porque viene del camino, quiere vino del más fino. Bueno, esa es una canción muy vieja. Y él bendice a Abraham y hace una declaración hermosa a este sacerdote. Y dice: Dios es el dueño de todo. Dios es el que te bendice, y le da la confirmación a Abraham de lo que él ya sabía de parte de Dios, que todo es de Dios. Y aquí está el punto más importante de todo esto es de que ¿qué hace Abraham con ese dinero? Da el diezmo. ¿A quién se lo da? Al sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo el sacerdote con eso? Pues ya no dice, pero seguramente hizo lo que él quiso. Se lo da al sacerdote. Y no le pide un recibo de honorarios ni nada, nada más dice, va, ahí está. Pero lo primero que hace es entregar su diezmo a Melquisedec, quien es sacerdote. Y muchos afirman que este Melquisedec es el mismo Cristo en persona, es sacerdote. Y como te digo, aún no había tribu de Leví ni sacerdocio ordenado. Así que tenemos otra característica de un hombre de Dios. ¿Y cuál es? Sabe dar a la obra de Dios y lo hace en abundancia y con benevolencia. No es macana, no se agarra acá. Ay, no. Da a Dios porque sabe que todo es de Dios. No está en una posición de avaricia. ¿Ves? Por lo general todos cuando agarramos buena lana o por ahí nos cae una lana o recibimos lana, lo primero que hacemos es pensar en nosotros, pero nunca pensamos
¿Qué haré con este dinero que me acaba de caer? ¿Cómo bendeciré a más gente? ¿Cómo bendeciré a la iglesia? ¿Cómo bendeciré a...? O sea, no pensamos en eso. Lo primero que pensamos es, me voy a comprar otro carro, me voy a comprar casa, me voy a comprar esto, me voy de vacaciones. Pero nunca pensamos en los demás. Entonces, Abraham sigue entendiendo que Dios es quien lo bendice. ¿Y lo bendice para qué? Para que sea, ¿qué? Bendición. ¿Okay? Entonces, cada vez que Dios te dé algo, hermano, acuérdate que te lo está dando para que tú seas, ¿qué? Bendición. Y no solamente es en dinero, en economía. Dios te da muchas cosas para que tú compartas, para que seas bendición. Te da la sabiduría de la palabra de Dios, te da muchas cosas. Te da consuelo para que tú puedas ser consuelo, muchas cosas. Y luego en ese mismo capítulo, verso 21, 22, 23 y 24, entonces el rey de Sodoma, aquí vemos otra escena, le dijo a Abraham, dame a las personas y toma para ti la hacienda. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un zapato, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, sacando solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manré, los cuales tomarán su parte. La historia continúa. Ahora que ya vio a Melquisedec, ahora de repente sale el rey de Sodoma y Abraham sigue trayendo muchas cosas. Y el rey de Sodoma ve todo lo que trae y le dice, oye, te propongo un negocio. Déjame a mí a la gente que traes, o sea, déjame a los esclavitos, yo los uso, tú quédate con el billete. Uy, imagínate, ¿no? De volada todos hubieran dicho, sí, quédate, pues dame la lana ya, ¿no? Pero Abraham hace algo maravilloso. Primero declara que todo es de Dios y que el dueño absoluto de todas las cosas es de Dios. Y luego le dice al rey de Sodoma, ¿sabes qué, hijo? Así, ¿sabes qué, carnal? Ni un calcetín te voy a agarrar a ti. Ni un calcetín te voy a agarrar. Aquí está todo lo que recuperé. Tú eres el dueño. Toma, ahí están tus cosas. Y dice, ¿sabes por qué no voy a agarrar nada? Porque no quiero que nadie diga que por él soy rico. Yo ya tengo mucha lana. Y no quiero que tú vayas a decir que tú me enriqueciste robándole la gloria a Dios. Porque quien me da todo y de quien es todo es de Dios. Y yo no necesito más que lo que Dios me da. Porque Él es el dueño de todo. Y no solamente... Y yo solamente, dice Abraham, dependo de Él. Gracias por tu ofrecimiento, pero ¿qué crees? No lo necesito. Y menos como tú lo estás haciendo. Wow. Así que tenemos otra característica del hombre de Dios. Es incorruptible. No acepta sobornos. No se mete en negocios turbios. No hace tranzas. Así es. Dice, ¿para qué? Para que no digan que yo me enriquecí en base a negocios turbios, a tranzas, ni nada. A mí me da todo Dios, además ya soy rico. Qué padre, ¿no? Está padre eso, ¿no? Dios es el que nos da todo. Y Dios te da para que tú seas bendición. Dios te bendice para que tú seas bendición. Así de que ya no digas, ay no, si yo no diezmo, el pastor no come. Dios me da todo. Capítulo 18, verso 22 y 23. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Mas Abraham estaba aún delante de su Señor, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? La historia continúa.
Ahora Abraham ya está en su campamento y de repente recibe la visita de 3 ángeles. Ajá. Los ángeles negros, los ángeles azules y los ángeles de Charlie. Nah. ¿Cómo te voy a olvidar? Imagínate la Abraham ahí. Nah. La historia continúa. Abraham recibe la visita de 3 ángeles, quienes le anuncian, primero le dicen, ¿qué crees, Abraham? Ya Abraham ya tiene para entonces casi 100 años. Ajá. Su esposa ya también es grande y le dice, ¿qué crees? Que tu esposa va a quedar embarazada. Pues a la esposa le dio risa, ¿no? Pues sí. Pero después de esto, también le anuncian la destrucción de Sodoma. Y es ahí donde vive su sobrino, el mismo Lot, al que ya rescató una vez y le regresó todos. Pero Lot vive en una ciudad que es bastante perversa, donde hay bastante rollo de homosexualismo, mucho pecado de inmoralidad sexual y todas esas cosas. Y bueno, Abraham de inmediato comienza, cuando sabe que van a destruir Sodoma, los ángeles le avisan que van a destruir Sodoma, él lo primero que hace, que dice, qué bueno, porque ahí hay mucho, que se acaben, que se mueran los feos, ¿no? No, que se mueran los feos, y ahorita empiezan a caer 2, 3, no se crean. Pero Abraham de inmediato comienza en oración y lo primero que hace es interceder delante de Dios. Y le dice, Dios, pero ¿vas a destruir también a los justos que hay ahí? Y dice Dios, pues si hay 50 va, ¿ya? Y dice, ¿y si hay 20? Ok. ¿Y si hay 10? Sí. ¿Y si hay 1? Así es la historia, pero Abraham tiene un diálogo con Dios. Pero su oración no está en cosas materiales, ni en beneficio material ni personal. Está intercediendo por otros, primero porque ahí está su sobrino, y por otros que tal vez ni conocen. ¿Ves? Y esta es otra característica de alguien que es hijo de Dios. Continuamente está en oración, y su oración no solamente son peticiones personales, sino también está orando por otras personas para que vengan al reino, para que vengan a la salvación, para que conozcan a Dios, para que no sean destruidos. Tenemos que orar. ¿Cómo crees que estás aquí tú? ¿Porque alguien oró por ti? Tenemos que estar orando por la demás gente. Intercesión. Pero la mayoría de las veces siempre oramos nada más cuando tenemos broncas, y las oraciones son muy en la carne. Oramos por un carro, oramos por una casa, oramos por cosas así. Que se me haga este negocio, Señor, que bendice mis finanzas. Dice Dios, ¿cuándo vas a orar por los perdidos? ¿Cuándo vas a orar por los que andan todos ahí confundidos en oscuridad? O sea, tú nomás cada que vienes a mí a orar es para pedirme dinero. ¿Qué te parecería eso? Que tu hijo nada más te buscara para pedirte dinero siempre. Que cada que te busca te una lana, ¿no? ¿Qué te parecería? ¿Chido? ¿No quisieras que también pidiera otras cosas? Pero para terminar, hermano, entonces, algo que también caracteriza a los hijos de Dios es la oración de intercesión. Estar orando por los demás. Y luego vámonos hasta Génesis 22, ese es el momento más culminante de la vida de Abraham. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo? Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en el ocaso sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham madrugó de mañana y enarboló su asno, y tomó consigo 2 criados suyos y a Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lo lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados: espéranos aquí con el asno, y yo voy con el muchacho. Iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Ese es el examen final de la vida de Abraham. Abraham, quien es el padre de las naciones, a través de él nace el pueblo ¿qué? Hebreo. Y los hebreos quedan ¿qué? Cautivos. O sea, no son los judíos ni los israelitas los que están cautivos en Egipto, son los hebreos, ¿okay? Y los hebreos se convierten en los judíos o Israel, se convierten en Israel hasta que viene el linaje de Abraham, hasta que nace Jacob, que después su nombre es cambiado por Israel, y de ahí Jacob tiene 12 hijos con 2 mujeres diferentes, que por cierto son hermanas, y tiene 12 hijos, y de ahí nacen las 12 tribus de Israel, y entonces sí, ya se convierte en Israel. Y regresan a Egipto cuando hay una hambruna, y después se convierten en judíos cuando se dividen las 2 tribus, y bueno, ya queda la tribu de Judá y Benjamín, y esas 2 tribus se unen, y entonces se les comienza a llamar judíos. Pero estos eran los hebreos. Pero esta es la parte más emotiva de la vida de Abraham. Dios le ha dado una promesa que su descendencia va a ser incontable como la arena del mar, y así es. O sea, imagínate cuántos millones y millones de creyentes hay, y cuántos más se irán agregando al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, a la iglesia. Bueno, y cuando Dios le dice: ¿sabes qué, Abraham? Después de la promesa que le dio a su esposa, que es estéril, que ella lo único que le dio fue risa, pues ya su esposo tiene 100 años, y dice: ¿qué crees? ¿Vas a quedar embarazada? Y dice: pues ¿cómo? ¿Ah? Aparte que ella era estéril. Entonces nace un hijo, quien es el hijo de la promesa, aunque ya saben la historia, que le quiso dar una ayudadita a Dios también, y la sirvienta, y bueno, todo ese rollo, y se complicó más la vida de él y de todo el mundo. Pero ahora le dice: ¿sabes qué? Agarra a tu hijo, a ese que amas, a tu único hijo, y ofrécemelo en sacrificio. ¿Te imaginas lo que sintió Abraham? ¿Qué sentirías tú si Dios te dice: toma eso que más amas? Y obviamente si eres padre de familia, pues lo que más amas es un hijo, ¿no? Mira, ahorita estoy viendo aquí a Fer así bien acaramelado, con su niña así. ¿Te imaginas? Que ahorita Dios te dice: ¿sabes qué? Ofrécemela en sacrificio, ¿no? ¿Qué dices? Nel. ¿Verdad que sí? ¿O qué es lo primero que pensaríamos? Uts, ¿por qué? O sea, ¿qué onda, no? O sea, sí, eso que más amas, quiero que me lo ofreces en sacrificio. Y seguramente has escuchado 1000 predicaciones de esta porción de la Biblia, pero hoy solo diremos que este fue el examen profesional de Abraham. Y muestra una obediencia tal a Dios, pero sobre todo muestra una fe inquebrantable de este hombre. Él tiene una confianza en Dios increíble. Y así lo manifiesta el verso 5, donde asegura a sus esclavos, a sus sirvientes, le dice: aguanten, voy a ir a adorar, yo y mi hijo vamos a ir a adorar y regresamos. O sea, él ya está sabiendo que va a regresar con su hijo. Y siempre hablamos de Abraham, de su obediencia a Dios y todo, pero ¿qué tal la obediencia de su hijo, Isaac? El papá tiene más de 100 años. ¿Cuántos años crees que tendría Isaac para entonces? ¿Te late? Unos 16, 17, tal vez 15. Bueno, ya tiene bigote el chavo. Ya está bigotón. Y entonces cuando ve que no hay sacrificio, y luego su papá le dice: te voy a amarrar y te voy a subir ahí, tú eres el sacrificio. ¿Tú crees que él no podría haber agarrado y nomás hacerle así a su papá? No, ¿sabes qué? Nos vemos. Sin embargo, se deja amarrar, se deja subir a la piedra. O sea, Abraham no lo cargó ni nada, ni lo forzó. Se dejó amarrar y se subió voluntariamente. Wow, eso, o sea, se somete al Padre también en una obediencia y en una honor a su Padre, y
y también con una fe inquebrantable. Y los dos tienen una fe inquebrantable. Entonces, esta debe ser la característica más notable del hombre de Dios, del Hijo de Dios. Debes de tener una fe inquebrantable. ¿Okay? Inquebrantable debe ser tu fe. Así es de que las características del Hijo de Dios son obediencia en todos los sentidos de la vida, obediencia a la palabra de Dios, desinteresado a la comodidad material. Y esto no quiere decir vivir en pobreza, ¿ok? Sino que lo material viene a ser un plano secundario en tu vida. Como dijo Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan Pablo en Filipenses cuando dijo, no digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Okay? Ese es el verdadero contexto de este versículo, porque muchos toman el todo lo puedo en Cristo que me fortalece como una fórmula mágica, ¿no? Me acuerdo cuando los equipos de fútbol, acá uno que gritaba, hermanos, vamos, todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. De fútbol, ¿qué tiene que ver el fútbol con eso? La otra vez también vi a un boxeador subir con su bata, decía Filipenses 4:13, acá todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no tiene nada que ver con box, ni con victorias. Lo único que está diciendo Pablo ahí es, yo he tenido lana y he vivido sin lana. Ajá. Y dice, ¿saben qué? No me importa porque puedo vivir en paz, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, no tengo trono. ¿Qué? Perdón, me prendí. De repente me prendo, ¿sí? Quieren? Tantos años de locura, ya se me quedó algo. Otra de las características de un hombre de Dios es valeroso en toda situación, enfrentar con valor la vida diaria y sus problemas, no tirarse al suelo, hermano, ¿eh? No se tira al suelo, porque aparte de que nadie lo va a recoger, se ensucia la ropa nomás. De veras, no te tires al suelo, nadie te va a recoger. No hagas dramas. ¿Para qué te tiras al suelo? Ay, es que ya tirada en el suelo. Ay, me comprende. Valeroso ante toda situación, enfrentar los problemas como son. Otra de las características que dijimos que es dador a la obra de Dios, ser proveedor de su familia. La Biblia dice, aquel que no provee para su familia es ¿qué? Es peor que un incrédulo. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que es tacaño, macano para con su familia, pues, ¿qué onda? Es peor que un incrédulo. Espero que no haya aquí tacaños con su familia, ¿ok? Su esposa le dice, oye, ahí le va. De volada, así. ¿Para qué quieres zapatos de tacón y sabes caminar? Cómprate unos guaraches. Dice ahora, ya ves, ¿qué onda? No empiecen con, luego todos, ya ves. Hay que proveer, dar a Dios lo que es de Dios. Así le dijo uno, oye, el niño ya tiene 5 años y no conoce la calle porque no tiene ropa. Dijo, ahí están 20 pesos, compraré una cachucha y que se asome a la ventana. No tanto así, ¿ok? Hay que ser dadores a la obra de Dios, porque ahí está la verdadera prosperidad, y también ser proveedores de su familia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Varones están de acuerdo? Ok, a ver, los que son casados, díganle a su esposa, ¿cuánto quieres? Ay. Otra de las características era ¿qué? Incorruptible. ¿Okay? No se presta al soborno, no se presta a nada ilícito con tal de agarrar una lana o un beneficio personal.
no acepta la corrupción en su vida, es honesto ante toda situación. ¿Qué quiere decir corrupción? Podrido. No acepta nada podrido en su vida. Desgraciadamente muchos creyentes aceptan o aceptamos lo podrido. No debe existir en la vida de un creyente mezclarse en ese tipo de cosas. Y al final, la oración de intercesión, así como todo tipo de oraciones, es decir, estar conectados con todos. Dice ahí en Efesios capítulo 6, a ver si, creo que si no me equivoco, Efesios capítulo 6, verso 18, ¿me lo puedes poner por favor? Todo tipo de oraciones es estar conectado con Dios en todo momento. ¿Okay? Orar quiere decir platicar con Dios. Orando, ¿cómo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Me gusta, ¿ves? Que la oración debe de ser en todo tiempo, con toda oración, es decir, con todo tipo de oración, y aparte tiene que ser como en el Espíritu. ¿Será que podemos orar en la carne? Oh, claro que sí. Sí podemos orar en la carne. Entonces las oraciones son en el Espíritu. Y las oraciones en el Espíritu son aquellas que denotan amor por Dios y por los demás. Cuando empiezas a orar por cosas materiales nada más, eso no es oración en el Espíritu, eso es una oración de tu carne. Digo, no está mal pedirle a Dios también lo que tú quieras, pero realmente que sea una necesidad, ¿no? ¿Quiénes tienen hijos aquí? Y si tu hijo tiene una necesidad, pero que sea una necesidad verdadera y te dice, necesito esto, ¿se lo das o no? ¿Sí? Y si nomás es un caprichito, ¿se lo das o no? ¿No? Es así Dios también con nosotros. Pero necesitamos estar orando en todo tiempo, con todo tipo de oración, súplica, y luego ¿por quién dice? Ahí está la oración de intercesión. ¿Por quién? Por todos los santos. Por todos los santos. El santo, el hijo del santo, es decir, por todos los creyentes, ¿ok? Todos los creyentes hay que estar orando unos por otros, porque así lo pide Dios. Es la oración que escucha Dios también, ¿ok? Oración de intercesión, todo tipo de oraciones, estar conectado con Dios. Ahora la pregunta obligada para todos los hombres y mujeres: ¿cuántas de estas características encuentras en tu vida? ¿O en cuántas estás fallando, no? Pues tú solamente sabes, así es de que te pido que hagas un examen interno en ti y realmente comencemos a vivir la vida como hijos de Dios, como creyentes. Es difícil apegarse a la palabra, estar apegado a Dios. Pues sí, cuando somos rebeldes y cuando nuestra carne tiene más peso que el Espíritu, es difícil. ¿Okay? Pero imposible no lo es. Jesús nos enseñó el camino y la forma de hacerlo. ¿Okay? Cierra tus ojos, hermano. Padre, es hermosa la historia de Abraham, Señor. Es hermosa la promesa que tú le diste a él de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición ha llegado hasta México, Señor. Ha llegado a todos los rincones de la tierra. Porque en ti, Señor Jesús, son benditas todas las naciones de la tierra. Porque en ti hemos encontrado la salvación, la vida eterna, el perdón, la libertad, Señor. Tú nos has dado vida nueva. Tú nos has dado vida eterna, Señor. Y en ti somos benditas todas las naciones de la tierra.
Bendice tu pueblo, Señor, y sigue trayendo de todos los confines de la tierra a tus hijos, Señor, hasta que quede levantado el tabernáculo y sea levantada la iglesia, como tú lo has prometido. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Padre, en el nombre de Jesús.